Gracias a Stephanie Pineda por la información y las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre la muerte de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Estamos ahora en comunicación con el internacionalista Farid Kajat. ¿Cómo está, Farid? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en esta fecha justamente en la que estamos recordando un hecho tan triste, perpetrado por el terrorismo, hace 20 años nos enteramos de la muerte de Abimael Guzmán. Quisiera pedirle una opinión respecto a lo que significó este hombre, este sujeto. Yo creo que es el más grande asesino de la historia del país, pero repito, la paradoja que hay, ¿no? Que justo el día de hoy ocurre esto. Bueno, la Comisión de la Verdad creo que llega a conclusiones que pueden responder a la pregunta. Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado peruano y no contra un gobierno autoritario, contra un gobierno democráticamente elegido, por ende es responsable de ese hecho, pero además es responsable de la mayor parte de las muertes producidas durante ese conflicto armado, muertes que en su gran mayoría tuvieron como víctimas a civiles inermes, es decir, muertes producto de acciones terroristas. Y sí, digamos, no solo Sendero cometió crímenes contra civiles, pero probablemente Abimael Guzmán sea el mayor criminal motivado por fines políticos en la historia contemporánea del Perú. ¿Hubo en algún momento, en una etapa, alguna conexión de Sendero Luminoso con organismos terroristas, organizaciones terroristas internacionales? Muy tenue. Hubo recolección de fondos para Sendero Luminoso por partidos maoístas en otras partes del mundo, en Turquía, en Estados Unidos. También hubo campañas de publicidad por parte de esos partidos. Yo vi una y debatí con ellos, digamos, eran norteamericanos de un partido radical de Estados Unidos, que ni hablaban español ni habían estado jamás en el Perú, ¿no? Pero eran partidos relativamente pequeños, los fondos recaudados fueron relativamente pequeños, y la única acción armada terrorista de Sendero Luminoso que yo recuerdo fue en Bolivia, ¿no? Tampoco fue un grupo que actuara a nivel internacional. Sus acciones terroristas básicamente se restringieron, por desgracia para nosotros, al Perú. ¿Y solamente fue este apoyo desde el punto de vista económico o también con personas que llegaron a nuestro país para integrarse a sus filas? Los casos de extranjeros que militaron en grupos terroristas en el Perú más bien están asociados a el MRTA, ¿no? Lorin Berenson, por ejemplo, o los chilenos que causaron controversia cuando fueron condenados por traición a la patria no siendo nacionales. No recuerdo casos similares en el caso de Sendero, pero en todo caso eran individuos que actuaban por cuenta propia, no eran enviados de alguna organización internacional. Muy bien, Farid. Ahora, yendo al tema de Estados Unidos, los ataques de hace 20 años, el terrorismo a nivel internacional, ¿en qué nivel está actuando ahora y qué lección nos deja esa fecha tan terrible para la humanidad que fue el 11 de septiembre del 2001? A ver, la paradoja es la siguiente. Cuando Estados Unidos derroca al movimiento talibán y dispersa en buena medida a las huestes de Al-Qaeda que operaban en Afganistán, y habría que recordar que el objetivo era acabar con el terrorismo de alcance global, eso quería decir Al-Qaeda. Ese logro se ve empañado por el hecho de que Estados Unidos, en lugar de retirarse del país después de conseguir esos objetivos, decide quedarse a establecer un régimen aliado y a derrotar militarmente a el movimiento talibán, que si bien era un grupo, es un grupo que ha empleado sistemáticamente el terrorismo como medio de acción, no es un grupo que califique como terrorismo de alcance global, que era el rival identificado por Estados Unidos. Entonces, la paradoja es que desde 2015 el número de muertes por atentados terroristas en el mundo se viene reduciendo, y desde ese mismo año virtualmente no hay un ataque significativo contra capitales de países occidentales. Ese logro, sin embargo, se ve empañado por una estrategia que termina desviándose para invadir sin respaldo legal
Irak, donde nace el Estado Islámico bajo ocupación estadounidense, y para continuar indefinidamente una guerra en Afganistán que terminan perdiendo. Farid, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para seguir dialogando con usted aquí en Enfoque de los Sábados. 8 de la mañana, volvemos a Enfoque de los Sábados. Estamos conversando con el internacionalista Farid Kajat sobre un hecho terrible ocurrido hace 20 años, el ataque a los Estados Unidos por parte de los talibanes. Farid, ¿usted cree, ya volviendo a la actualidad, que el retiro de los Estados Unidos de Afganistán puede hacer que avancen más los talibanes y convertirse en un peligro mayor, no solamente para Estados Unidos, sino para la humanidad, para el mundo? Habría que saber si los talibanes ponen más énfasis en su agenda política basada en su comprensión de su religión o ponen más énfasis en intereses materiales muy concretos. ¿Por qué digo esto? Porque si Afganistán, o mejor dicho, el movimiento talibán en Afganistán intentara volver a restablecer la alianza que tuvo con Al-Qaeda o permitiera el accionar del Estado Islámico en territorio afgano, no solo se enfrentaría a Estados Unidos, sino también a China, que confronta una insurgencia islamista de poco calado hasta ahora, pero recordemos que en una zona contigua a Afganistán, país con el que China tiene fronteras. Así es. Y Rusia, que ha tenido 2 guerras en Chechenia contra grupos yihadistas. Entonces, mi presunción es que probablemente el movimiento talibán no busque, realizar acciones que lo pongan en conflicto con China, Rusia y Estados Unidos simultáneamente. Países que pueden lanzar ataques armados contra territorio afgano, no invasiones, pero sí ataques con drones, por ejemplo, y que pueden ser fuente de inversión para la economía afgana. Entonces, ese riesgo creo que es relativamente menor. Bien, Farid, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Enfoque de los Sábados. Ha sido usted muy amable.